Muy bien, comenzamos con el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. En esta oportunidad vamos a hablar primeramente de las ecuaciones diferenciales en variables separables. En esta oportunidad los voy a acompañar en lo que es la primera parte del curso, que es la variables separables, homogéneas, tenemos las no homogéneas, tenemos las exactas, la lineal de primer orden, tenemos la de Bernoulli. Entonces, ese sería el contenido de la primera parte que les voy a acompañar en este proceso. Ecuaciones diferenciales ordinarias. Comencemos. Vamos a hablar primero de las ecuaciones en variables separables, de los cuales vamos a mencionar la ecuación diferencial ordinaria en variable separable. Nosotros vamos a decir que es un m de x que tenemos por acá por diferencial de x más n de y por diferencial de y igual a 0. Esto de acá es la forma de nuestra ecuación diferencial ordinaria. Cuidado, esta es la forma de nuestra ecuación diferencial ordinaria. La que pueden notar acá, esta sería nuestra ecuación diferencial. Entonces hay un n, una función n que depende de y hay una función m que depende de x. mx por diferencial de x más ny por diferencial de y igual a 0. Esto es muy importante y lo recalco acá. Vamos a nuestras observaciones. La función de n solo depende de y. Acá lo podemos notar nosotros. La función de m solo depende de x. La función de m depende de x, ¿cierto? Claro que sí, ¿no? Solo depende de x y nada más. Ahora, también como observación les puse que es recomendable pasar todas las integrales hacia un solo miembro y el otro la constante, ¿no? ¿A qué se debe eso? Debido a esto, muchachos, mira, todo yo lo voy a poner en un solo miembro, por ejemplo en mi miembro izquierdo en esta oportunidad, y la parte de allá de la derecha sería la constante. Es que va a haber ecuaciones donde me lo den de forma desordenada. De repente por acá el y' no me lo den así, de esta forma, de y, de x, de y, sino me den con y'. Por acá y' por una función, acá por otra función. Entonces nosotros tenemos que darle la forma. Y por eso les puse como observación que es recomendable trabajar para un solo miembro. Para que así en el otro miembro solo dejar la constante, ¿viste? La constante al momento de integrar. Entonces es recomendable cuando nosotros tomamos las integrales pasarlo a un solo miembro y la otra dejarlo la constante. Además, ¿qué podemos notar? Además podemos notar que cuando nosotros tomamos las integrales, mira, estamos tomando las integrales ¿a quién? A esta EDO. Entonces, tomando la integral la m de x por diferencial de x, tomando la integral la n de y por diferencial de y igual a 0. Entonces, muchachos, ¿qué podemos hacer acá? Al tomar la integral, acá aparecería una constante. ¿Por qué? Ustedes me preguntarán, pero una integral indefinida también tiene su constante porque es indefinida, ¿no? Entonces, él tiene su constante por aquí y esta integral también tiene su constante por acá. Llamémoslo C1 y C2. Pero esa constante, si yo lo sumo con una constante más, sería otra constante. ¿Y qué pasa si yo esa constante lo mando para allá al otro miembro? También sería una constante. No sabemos sus signos, si va a ser positivo, si va a ser negativo, pero es una constante. Entonces por eso yo la constante lo puse en un solo miembro. La constante es recomendable ponerlo en un solo miembro, muchachos. Entonces esa es la forma como es que nosotros vamos a tener que operar los problemas en variables separables. Una forma sencilla, ¿no? Es un ejemplo clásico para poder comenzar el curso. Entonces,
hacia un lado los términos que dependen de x, hacia el otro miembro, en este caso de la integral, que dependen de y. De repente me pueden dar mezclados, ¿no? Un y por un x, acá un x cuadrado por y. Todo lo tengo que pasar a y a un solo miembro y los x a un solo miembro. Hasta ahí estamos bien, estamos claros. Claro que sí, muchachos. Vamos con la siguiente teoría. A ver, un problemita para comenzar, les puse acá. Un problemita típico. Problemita para comenzar sencillo. Mira, aquí tenemos una ecuación diferencial, una EDO. X por la raíz cuadrada de 1 más y cuadrado. Pero me preguntarás, ¿y el de x? No, pues, el de x, mira, hay un y'. Hay un y'. ¿Y qué es ese y'? Nosotros habíamos aprendido por nuestro cálculo diferencial que el y' es un derivado de y con respecto a x. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. Entonces nosotros podemos decir que este es de y respecto a x. ¿Estamos de acuerdo? Mira, acá me olvidé el 0. Acá es igual a 0, no nos olvidemos. Tenemos que bajar todos los miembros. X por la raíz cuadrada de 1 más y cuadrado. Si esto de acá es de y respecto a x, le paso a multiplicar todo por dx. Dx0 acá quedaría, dx, toda esta expresión por dx, más, y acá quedaría dy nada más. El dx desapareció. Agrupando los miembros, ¿qué es lo que nos dice las variables separables? El método nos dice que acá debe aparecer un m de x y acá debe aparecer un n de y. O sea, que solo dependa de y que solo dependa de x. ¿Estamos de acuerdo? Pues no importa el orden, puede ser que él aparezca primero, lo pongan por allá de y acá el de. Bueno, pero la forma general que debería de tener es esta, ¿no? Acá aparece el m de x y acá aparece el n de y. Claro, muchachos. Entonces por ahí vamos entendiendo cómo relacionar las variables en la que son las ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces vamos a seguir, muchachos, en esta oportunidad. Mira, ¿qué pasa si nosotros le tomamos la integral? Tomemos la integral a esta función que depende de x y también le tomamos la integral a esta función que depende de y. Claro que sí. Entonces nosotros acordándonos de nuestro cálculo integral, entonces podemos fácilmente hallar con el resultado. Entonces el resultado de acá de esta integral, al integrarlo, esta expresión, tenemos esto. Pero acá hay un pequeño artificio que debemos de hacer. Al denominador, al argumento de la raíz, le denominamos u, por ejemplo. La derivada de u es 2x. Entonces acá en el numerador debe aparecer 2x. ¿Estamos de acuerdo? Debe aparecer 2x. Y para que aparezca le multiplico por 2 y le divido entre 2. ¿Estamos de acuerdo? Y esto sería 1 sobre la raíz cuadrada de u por diferencial de u. Y 1 sobre la raíz cuadrada de u me daría 2 raíz cuadrada de u. ¿Pero quién era u? 1 más x al cuadrado. Un medio de esto. Entonces más ¿quién, muchachos? Esto de acá. El mismo procedimiento porque es la misma, casi parecida. Las funciones son iguales. La función solamente que cambian las variables. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. Entonces procedemos a hacer lo siguiente. Esa integral nos da esta expresión. Se nos eliminan los dos, se nos va, mira, se nos simplifica fa, se nos va. Y nos queda la constante. Acordarnos algo muy importante, el paso que le había dicho que cuando nosotros tomamos las integrales, debe de aparecer tu constante por acá. Si no lo has puesto, olvídate. Tienes que ponerlo sí o sí. Entonces vamos a decir que en esta oportunidad tienes que comenzar así, ¿no? Acá sí puede ser igual a 0. Claro, pero cuando tomo las integrales ahí sí tiene que aparecer su constante. ¿Por qué? Porque son integrales indefinidas. Entonces, son integrales indefinidas y por eso le ponemos la constante. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces la expresión nos quedaría la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado más la raíz cuadrada de 1 más y cuadrado igual a constante. Esa sería nuestra solución general de nuestra EDO. Es un problema para practicar, muchachos, sencillo. A ver si se han dado cuenta ustedes, un problema para practicar. Hay otros problemas más interesantes que vamos a analizar luego. A ver, ¿qué está pensando? A ver, ¿qué estamos pensando nosotros? Nosotros pensamos en algo. A ver, la reducción
a variable separable. Vamos a ver. Para poder hacer eso, la reducción a variable separable, ¿qué es lo que debemos de hacer? Algo muy importante. Debemos de denominar, este es un y', ¿no? Y desde y respecto a x igual a una función, y este es el argumento de la función, a x más by más c. Entonces nosotros tenemos esa expresión y sería un f de todo ese argumento. ¿Cuáles son los pasos que le voy a mencionar para poder desarrollar esos tipos de problemas? Primero llamo z a x más by más c. Lo que vamos a hacer ahora es poder reducirlo a una edo en variables separables para poder desarrollarlo de esa manera, porque así como está el problema, no se presta para aplicar variable separable. Entonces, el z, ¿qué te parece si le llamo a x más by más c? El z'. Z' representa el diferencial de z respecto a x, ¿ya? Entonces, si nosotros derivamos respecto a x, es derivada implícita, acuérdense. Ya, entonces esto de acá sería a nada más, ¿cierto? Porque estamos derivando respecto a x. A más b por y'. Si nosotros de acá despejamos el y' y reemplazamos en nuestra función que estaba acá, entonces nuestra ecuación que estaba acá, tenemos lo siguiente. Derivada de y respecto a x es y', y eso es igual a f de, habíamos denominado todo esto z, f de z. El y' de acá nosotros lo despejamos, lo mandamos a restar a la z' menos a, y lo vamos a dividir al b, z' menos a entre b, igual a ¿quién? A ese f de z, ¿cierto? Claro, ahora este b lo pasamos a multiplicar y al a lo pasamos a sumar. ¿Y este quién es el z'? Diferencial de z respecto a x. Ahora dime, ¿esto no sería acaso una edo en variable separable? Se puede hacer, ¿cierto? Toda esta expresión lo mando a dividir 1 sobre toda esta expresión por diferencial de z, y el diferencial de x pasa a multiplicar y sería una edo en variable separable, muchachos. Entonces, esa es la recomendación para poder desarrollar esos tipos de problemas que ya lo hemos reducido a variables separables. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. Ya, muchachos. Muy bien. Entonces, por aquí le voy a dejar un problemita para que lo puedan analizar y apliquen estos métodos aplicados que he mencionado, que les dará con la solución del problema. En el siguiente video lo explicamos si es posible. Ya, ahí está el problemita. Y' es por si acaso. Y' igual a coseno cuadrado de ax más by más c. Quiero que me halléis esta ecuación diferencial. Los mismos pasos, ¿cierto, muchachos? Los mismos pasos. Aplicamos el z, lo llamamos ax más by más c. Entonces sería un coseno cuadrado de c. Habíamos acordado que es una función, ¿no? Ese f que en el anterior habíamos analizado, este f puede ser cualquier función, ¿no? En este caso coseno, seno, logaritmo. Depende, ¿no? Es una función cualquiera. Entonces ponemos por acá coseno de cuadrado de ax más by más c. Y'. Ahí tienen que especificarme que a, b tienen que ser mayores que 0, o qué condiciones cumplen, ¿no? Hay distinto de b, me están diciendo. Entonces ahí les dejo ese problemita y analizarlo.